en el Centro de Experimentación del Teatro Colón de Buenos Aires. Esto es un breve currículum de lo que es ser la actividad de Pablo. Así que pues no quito más espacio y dejo a Pablo decir que comience su conferencia. Antes de esto, solamente quiero darte la bienvenida de manera, digamos, oficial, ya que hablamos antes, pero de manera oficial. Bienvenido, Pablo, y gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos, o bueno, lo que sea, depende del lugar donde se estén conectando. Voy a pasar a compartir pantalla. Por favor, avísenme si se ve bien o si falta algo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, las músicas de la Edad Media en sus manuscritos. Generalmente el estudio de la música se hace, de la historia de la música, se hace a través de ejemplares modelos de los géneros, tipos y esquemas formales de época, transcriptos a notaciones modernas. Se presta atención a la organización del material musical y a su devenir histórico. Esta es la forma como generalmente nos enseñan historia de la música, que está muy bien, porque como un primer acercamiento es necesario hacerlo de esa forma. Eso que ven ahí, que está en notación musical, es una transcripción del primer Kyrie de la Misa de Tournai, que es una puesta en música del ordinario de la misa del siglo XIV. Pero esto está transcripto a nuestra notación, a la notación que utilizamos hoy en día. Y eso no es exactamente, por supuesto, lo que se ve en los manuscritos medievales, obviamente. Lo interesante del estudio de los manuscritos es que revela todo lo que queda fuera de esta concepción. Es decir, de la concepción de la historia de la música como un suceder de grandes hitos y de reorganizaciones de los esquemas formales o de novedades en materia de género. La vida secreta de las diferentes prácticas musicales se manifiesta en las notaciones de época y su empeño en convertir lo inefable en signos. Se manifiesta también en los errores de los copistas, en la disposición gráfica de los signos musicales en el folio y en la composición material de los códices. Durante la Edad Media, la idea de representar la música estaba guiada por los propósitos de transmitir, preservar y enseñar uno o varios repertorios. Y más que transmitir, para preservar y enseñar. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la escritura en la música medieval es que la transmisión medieval de la música era oral. La escritura siempre va a ser un auxiliar de esto, por lo menos hasta bien, casi hasta la Baja Edad Media, la escritura siempre va a ser digamos, un adminículo, una herramienta para consulta, más que un vehículo de transmisión. Eran pocos los que leían música en la Edad Media y generalmente eran los que la transmitían de forma oral a sus alumnos, y generalmente se utilizaba la escritura musical como forma de consulta en caso de falla o duda de la memoria. Por otro lado, transmitir, preservar y enseñar tuvieron cada uno sus formas de escritura diferenciadas según el propósito. Lo interesante, y lo que vamos a ver acá, es cómo estas formas de escritura determinan la organización y la fisonomía textual de los libros, como vamos a ver en el caso de los tonarios y de los tratados teóricos. No solamente va a haber
formas de escritura diferentes para cada una de estas instancias, sino que además vamos a ver en el caso de los tratados teóricos cómo lo gráfico se vuelve materia filológica. ¿Mm? Entonces, en esta charla vamos a hablar menos de música que de signos, de símbolos y de modos de representación. ¿Mm? Por eso no es estrictamente necesario que ninguno de ustedes tengan conocimientos musicales, ni conocimientos sobre la notación musical. Porque lo que vamos a ver es otra cosa, no es exactamente eso. ¿Mm? Para eso vamos a empezar, o me gustaría empezar, con la historia gráfica de dos melodías. ¿Mm? Dos melodías muy breves. La primera es la antífona Cosmas et Damianus, que es una antífona del oficio de los santos Cosme y Damián, que se celebraba, o se celebra el 27 de septiembre, y cuyo texto dice Cosmas et Damianus, Antimius, Leontius, Euprepius y quinque fratres adeo coronati sunt. ¿Mm? Es evidentemente un texto sobre mártires y martirios. Y ven que tiene, acá está anotado en un antifonario de la abadía de San Galen, el Codex Sangalensis 391, que es un códex del fines del siglo X y principios entre fines del siglo X y principios del XI. Y dice, en el natalicio de los santos Cosme y Damián, una antífona. ¿Qué es una antífona? Es una pequeña melodía que suena antes de la recitación del salmo correspondiente. Esto corresponde al oficio, ¿verdad? El oficio consiste en la recitación de varios salmos que musicalmente se hacía a través de una fórmula de recitación. Esto es lo que precede a la recitación de un salmo particular, y generalmente son textos no bíblicos, son textos poéticos o extraídos de pasajes bíblicos que comentan el contenido del salmo o asocian el salmo correspondiente a la fiesta que se celebra. Vamos a escuchar esta melodía, la vamos a escuchar de manera instrumental. Acá la estoy programando tocando yo. Pablo, no suena la melodía, no suena el audio. Ah, no está sonando. No. Qué problema esto. Esperen, a ver un minutito. ¿Alguien sabe cómo? Les pido disculpas porque soy nuevo en Meet. ¿Cómo se hace para compartir audio? Luego resulta que, perdón, que tenés que quitarte los audífonos para poder compartir audio. O sea, desconectar los audífonos. Ah, ¿sí? A mí me pasaba así. No hay alguna otra. A mí me ha pasado también que desde el explorador Mozilla no permite compartir de audio y video. Desde el explorador Este es Chrome. No debería haber problema. Bueno, la verdad, les pido disculpas. Déjenme ver a ver si puedo configurar algo en la presentación. Probablemente tenga que... No, acá no veo ninguna posibilidad de compartir sonido, lo cual va a ser un problema. Tal vez sí sacándose los auriculares y dejando que suene, digamos, que sea el sonido ambiente.
O sea, con el micrófono, pero no con el audio conectado a auriculares. Ahí me escuchan. Sí. ¿Y ahí escuchan esto? Sí. Sí se escucha. Bueno. A ver. Para eso me compré los super auriculares. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Espérenme que comparto de vuelta. Vamos a escuchar entonces la melodía esta. Bien. Ustedes vieron que arriba, esperen que, perdón, comparto de vuelta. Arriba del texto de la melodía, ¿verdad? Hay unos pequeños signos. ¿Yo podría leer estos signos? ¿Alguien podría leer estos signos y cantar la antífona que acabamos de escuchar? Bueno, la respuesta es no. Estos signos, que se denominan notación neumática adiastemática, y que parecen fideitos de sopa, son en realidad, es un tipo de notación que fue desarrollada durante la época carolingia para recordar el perfil melódico de la melodía. Pero solamente funciona si uno conoce la melodía de antemano. Es decir, en este tipo de notación nosotros no tenemos ninguna indicación acerca de las relaciones interválicas entre las notas. No sabemos qué notas son. Lo único que sabemos es que, si se fijan acá, donde dice cos, yo tengo una nota por sílaba. Más, en la sílaba más, tengo dos notas, de las cuales la segunda es más alta que la primera. Entonces, yo en cos tengo una nota, en más tengo que subir una nota, o sea, hacer dos notas y subir la segunda. Et tiene una nota, y es un tipo de sílaba distinto. Da, la sílaba da, va a tener dos notas también, pero una va a ser más alta, la primera va a ser más alta que la segunda, o sea, es un neuma descendente. Mi A va a tener una sola nota. Es decir, lo único que me dice es la asignación de la cantidad de notas por sílaba. Y cuando hay más de una sílaba, es decir, un neuma, cuando hay más de una nota en una sílaba, es decir, un neuma, me va a decir si ese neuma es ascendente o descendente. Acá, ¿se ve el puntero? Sí. Bien, acá tenemos un neuma de dos notas ascendente. Acá tenemos uno de dos notas descendente. Acá tenemos otro que es ascendente también. Y acá tenemos un neuma de tres notas. Y acá tenemos un tipo de nota particular que se canta de una manera y baja. ¿Se entiende? Hay un montón de signos. Y lo único que nos va a decir este tipo de notación es eso. Pero si yo no conozco la melodía, no puedo leer esto. No tiene ningún significado. ¿Para qué está anotada así? Durante la época carolingia se empiezan a anotar las melodías de esta forma como una manera, digamos, memotécnica de recordarlas. Se empiezan a anotar este tipo de cuestiones para que en caso de duda, o en caso de falla de la memoria, yo pueda
identificar qué melodía es dentro de un catálogo de melodías que yo ya conozco. Es decir, que este libro no está destinado a que lo cante una congregación, está destinado al maestro de canto. Y es una forma de preservar el repertorio, no de transmitirlo. La transmisión sigue siendo oral, pero esto es una forma de asegurar que no haya desviaciones de la melodía por fallas de la memoria. Y además también, en el caso de que un mismo texto tenga más de una melodía conocida, determinar en esta fecha cuál, o en esta ocasión en particular, cuál de las melodías es la que corresponde cantar. ¿Verdad? ¿Por qué ocurre esto? Hacia la época carolingia, lo voy a explicar esto brevemente porque, digamos, es una cosa lateral, pero es interesante. Empieza a aparecer este tipo de notación porque hay todo un proyecto que ya venía de antes, de unificación de la liturgia. Se empieza a establecer un control, una centralización de la liturgia y un control que tiene que ver con el proyecto imperial carolingio y con la preeminencia y la difusión de la liturgia romana específicamente, que va a llevar a la lenta supresión de tradiciones de canto litúrgico locales. Entonces, esta era una forma de empezar a indicar con propiedad qué melodía debía cantarse y empezar a poner como una barrera frente a la mala memoria o a la desviación. Pero esto no tiene sentido. Ahora, ¿cómo puede ser que yo haya... Ustedes dirán, bueno, pero si esta melodía no hay forma de saberlo, no hay forma de saber cómo suena esta melodía si uno no la conoce de antes, ¿cómo hice yo para programarla? Bueno, hoy en día conocemos esta melodía porque se siguió transmitiendo. En el siglo XII, este es un manuscrito agustino del siglo XII, agustino alemán, vemos la misma melodía en notación neumática, pero ya empiezan a trazarse líneas que marcan dónde está el semitono. Acá en este caso tenemos 4 líneas a punta seca en re, fa, la y do, de las cuales la línea de fa está en rojo, o sea, donde va el fa está una línea roja. Y donde va el do, acá no se ve, pero así lo podemos ver mejor, ahí lo remarqué yo, está el do. Quiere decir que los dos semitonos, dos digamos, notas que estén inmediatamente por arriba y por debajo de esta línea están en relación de semitono. Y lo mismo, 2 notas que estén por debajo y por arriba de esta línea van a estar también en relación de semitono. Y además hay líneas de punta seca que me marcan los otros, digamos, las otras instancias que son todas de relación de tono. Yo, aunque no conozca la melodía, ya tengo una ayuda muy grande y ya puedo cantar esta melodía, pues ya sé cuál es la estructura interválica. Esto es notación neumática con diastematización parcial. Entonces, fíjense, la línea roja, fíjense acá abajo, en el recuadro. La línea roja es un fa. Esta notita que estoy señalando, ¿se ve el puntero? ¿Se ve el puntero? Sí. Es un sol, porque está inmediatamente por arriba de fa. Y me salta de un fa, perdón, me salta de un do, de un sol, a un do. Sol, sol, do. Esto, que está por la línea de acá y que no se ve,
pero que ya me marca que esto es un la, ¿se entiende? Esto ya está mucho más preciso, y entonces yo puedo saber cómo suena esto. Ya, los neumas, fíjense que no solamente, a diferencia de lo que ocurría acá, donde todos los neumas están situados en la misma línea, por así decirlo, ya tienen una direccionalidad. Y además ya yo sé dónde ubicarlos dentro de una grilla. La voluntad, digamos, de precisión para que esta melodía no se deforme con la transmisión oral ya empieza a ser un poquito mayor. Los neumas ya son direccionales, ya un salto grande hacia arriba se manifiesta con una línea de mayor tamaño. Ya hay diferencias en la ubicación espacial respecto de la altura tonal, cosa que acá no ocurre. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí, sí. Y acá ya esto es un manuscrito del siglo XIV, ya es un manuscrito completamente diastemático, y ya no es notación neumática, es notación cuadrada, ya que va a aparecer en el siglo XIII. Y acá sí, yo esto ya lo puedo leer, porque esto quiere decir que esta línea representa el Do. Y acá tengo todas las otras líneas marcadas, entonces ya puedo saber perfectamente qué nota es cada una. ¿Verdad? Sí. Pero además tengo una cosa, ven que cuando dice acá, donde estoy con el puntero, fratres adeo coronati sunt, aquí hay una cosa E, U, O, U, A, E. Estas notas que estoy señalando aquí, es la terminación de la fórmula de recitación salmódica. Esto quiere decir, las notas E, U, O, U, A, E significa in secula seculorum amen. Esas letras significan in secula seculorum amen y son letras, digamos, una fórmula para indicar cuál es el tono de recitación que corresponde a esta antífona. O sea que después de esta antífona se tiene que cantar el salmo en este tono de recitación. Esta es la colita final de la fórmula del tono de recitación. Entonces yo ya acá tengo muchísima más información. Yo ya puedo leer esto aunque no conozca la melodía. Puedo leerlo desde acá. Sin embargo, en esta época todavía el canto litúrgico sigue siendo enseñado de manera oral. Entonces, fíjense cómo evoluciona este asunto. De neumas planos pasamos a neumas direccionales con diastematización parcial y de ahí pasamos a la diastematización total ya con notas, con otro tipo de digamos, de envoltura gráfica. Pero yo sé que esta es la misma melodía. ¿Por qué? Porque la asignación neumática es exactamente la misma. Si esta melodía, Cosmas et Damianus, no se hubiera seguido transmitiendo, supónganse que porque se suprimió la fiesta de Cosme y Damián, o por lo que sea, hoy no conoceríamos cómo sonaba. Esto lo conocemos porque se siguió transmitiendo a lo largo de los siglos. Esto, a ver, escuchémoslo. Esto ocurrió. Hay muchos repertorios medievales de esta época que no se siguieron copiando en una etapa diastemática. Y
Hoy en día no sabemos cómo suenan. Es el caso de muchas piezas de la liturgia, por ejemplo, de la liturgia hispánica, que lentamente fue reemplazada por la liturgia franco-romana, y muchos de los cantos propios de esas tradiciones locales no se siguieron copiando ya en instancia diastemática. Entonces se han perdido. Se pueden reconstruir, se pueden hacer reconstrucciones bastante probables, pero no los conocemos. No conocemos realmente cómo sonaba eso. ¿Verdad? Bueno, vuelvo a compartir, perdón. Me pone un poco nervioso que ni me veo ni los veo a ustedes, pero bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo, es una pequeña parte de un responsorio, o sea, es un versículo de responsorio, un fragmento. Este versículo, Qui regis Israel intende, del Salmo 79, el versículo 2 del Salmo 79, forma parte del responsorio Excita Domine Potentiam Tuam para el oficio del cuarto sábado de Adviento. Y aquí lo vemos en un manuscrito de Einsiedeln del siglo X. Y tenemos lo mismo, otra vez los fideitos de sopa. Neuma ascendente, una sola nota, otro neuma ascendente con 3 descendentes, bueno, etc. Y no demasiado direccional. Vemos acá en el siglo XI o XII, en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia 18010, que es del siglo XI-XII, lo mismo, más o menos lo mismo, porque hay distintos tipos de estilos gráficos de neuma, dependiendo de la época y de la región. Pero vemos que también los neumas todavía no son direccionales. Tienen una ligera direccionalidad, es decir, una altura relativa según su altura tonal, una disposición en el espacio relativa a su altura tonal. En cambio, en este manuscrito que estoy marcando ahora, también del siglo XI o XII, el latino 776 de la Biblioteca Nacional de Francia, llamado también el gradual de albiense, porque viene de la zona de Albi. Este es un ejemplo de notación aquitana. Acá tenemos otra forma similar de anotar, pero tiene una pequeña diferencia. Los neumas ya son direccionales. Ya empieza a fijarse una relación entre el espacio del folio y el espacio tonal. Ya empieza a constituirse un espacio sonoro, o una relación entre el espacio gráfico visual y el espacio de la altura tonal. Ya está preludiando el tema de la diastematización parcial, cosa que vemos acá en el siglo XII en un manuscrito también de la Biblioteca Nacional de Francia, de la zona de Citeaux, donde vemos que el Fa también está marcado acá. Y los neumas ya son direccionales. Ahora, fíjense ustedes, y bueno, por último ya tenemos un manuscrito de fines del siglo XIV, XV, de la Biblioteca Nacional de Portugal, donde ya nos muestra este fragmento de melodía ya completamente diastematizado. Fíjense que acá en el manuscrito del siglo X de Einsiedeln tenemos Qui regis. Regis tiene un neuma de 2 notas ascendente, en re. Y fíjense que acá, en esta versión de las melodías, re tiene solamente una nota. O sea, hay pequeñas variaciones que con el tiempo se fueron, digamos, aplanando o normalizando. Mientras que el manuscrito del siglo XII de Citeaux, es más parecido
al de Portugal. Siempre reflejan, obviamente siempre había pequeñas variaciones de manuscrito a manuscrito en la melodía. Pero fíjense el grado de estabilidad con el que se transmite esto. Esto, fíjense, entre el penúltimo manuscrito del siglo XII y el último, que es casi del siglo, es de principios del siglo XV, la parte más vieja, más nueva de este manuscrito ya es de principios del siglo XV. Fíjense, han pasado unos cuantos siglos y miren cómo la melodía se está transmitiendo casi igual. No hay prácticamente variación. Vamos a ver cómo suena este pequeño fragmento melódico. Fíjense que no es una melodía, es una melodía bastante compleja. Es bastante difícil de aprender así. Y sin embargo se transmite con un grado de estabilidad bastante grande. Entonces, lo interesante es notar cómo a partir de los siglos XI y XII, ya los neumas empiezan a tener una direccionalidad, después se empiezan a diastematizar hasta llegar a la diastematización total. Hay una construcción paulatina del espacio gráfico sonoro. Ahora, no hay, si bien yo acá estoy poniendo esto en orden cronológico, no hay que creer que alguna de estas formas de representación suplantó a la otra. En realidad convivieron juntas durante mucho tiempo, tanto que todavía en el siglo XIV se seguía notando en algunos manuscritos pueden aparecer formas de notación neumática diastemática o con diastematización parcial. El hecho de que la norma común ya en el siglo XIV fuera anotar todo de manera totalmente diastemática no quiere decir que en manuscritos copiados en esa época no aparezca de vez en cuando alguna melodía anotada de esta forma o de esta. Hay una convivencia de todo esto, pero paulatinamente y de manera muy lenta empieza a evolucionar en esta forma. Esto se entendió, ¿no? Sí, sí. Esperen que salga un poquito de acá. Ahí. Bueno, estoy habituándome al beat. Yo diría que por cada cosa que veamos, si quieren hacer alguna pregunta, mejor lo hagamos, porque si dejamos todo para el final, creo yo que se va a hacer medio una pelota. Te hago yo una pregunta desde Sí. la ignorancia. ¿Hay alguna explicación a que se vaya modificando gráficamente esta notación hasta llegar a la notación de fines de la Edad Media, siglo XIV, siglo XV? Hay varias explicaciones. Las primeras formas de notación, las que vimos del siglo X, en realidad esto empezó ya en el siglo IX, empieza a haber notación neumática. Toda la cuestión de la diastematización progresiva, es decir, que la notación empieza a ofrecer cada vez más información, puede tener que ver o con un decaimiento de la función de la memoria, es decir, se empieza a confiar cada vez menos en la memoria. Entonces la notación tiene que ofrecer cada vez más información. Esto puede tener que ver con el hecho de que la propagación de la liturgia franco-romana
a lo largo de toda Europa, propagación que nunca fue, por supuesto, ese proyecto de unificar toda la liturgia no terminó nunca de prosperar. Pero ese intento de unificar o normalizar la liturgia haya llevado a una paulatina, digamos, redundancia, es decir, a que cada vez se confíe menos en la memoria y que la cosa sea cada vez más prescriptiva. No, cuidado. El semitono está acá, ojo. También tiene que ver con el progreso de la teoría. Hay que pensar una cosa, la transmisión del repertorio litúrgico, y esto también se aplica para los repertorios no litúrgicos, la transmisión del repertorio litúrgico estaba en manos de los maestros de canto. Y hay algo que no hay que olvidar nunca en estas cuestiones. La liturgia es parte del culto, no es un adorno, es parte integrante. Lo que se hace musicalmente dentro de la liturgia tiene casi un valor textual. No se puede hacer cualquier cosa. Entonces, un intento de normalización de la liturgia tenía que llevar paulatinamente a un intento también de hacer más prescriptivo, hacer más preciso lo que se quería transmitir. Y por otro lado, es decir, tratar de dejarle la menor cantidad de espacio posible a los errores de la memoria o a la voluntad de invención, por ejemplo. Voy a decir algo, me olvidé, perdón. Pero tiene que ver seguramente con esto. No, también el progreso de la teoría, o sea, los cambios, la teoría sobre los modos, la forma en que se debe cantar y qué sé yo, también va cambiando con el tiempo y se va haciendo cada vez, más caótica. Entonces puede ser que en algunos casos determinadas melodías que, por ejemplo, no cabían dentro de las teorías modales de la época, tuvieran que ser anotadas con un grado mayor de precisión, para lo cual la notación neumática diastemática ya no era suficiente. Y eso se fue propagando a todo el resto del repertorio. O sea, hay varias formas de explicarlo. Muchas de ellas son conjeturales, porque exactamente no se... Hay muchas cosas que no sabemos sobre este repertorio y sobre esta forma de notación. ¿Alguna pregunta más o seguimos adelante? Sí, yo quería preguntar si es posible. Sí. Aun cuando la escritura fue avanzando y se fue ubicando con claves o con diastemas, la altura real no era utilizada, porque no se podía cantar en cualquier tono. Claro, exactamente. Cuando yo les marco que las líneas nos dicen solamente dónde están los semitonos, o sea, lo único que conocemos de esto es la estructura interválica. Ahora, las notas, pues nosotros hoy en día tenemos un sistema de notas de frecuencia fija, de altura fija medida por frecuencia. Yo sé que un La central de un piano es un sonido de 440 Hz. En esa época, toda la estructura, digamos, la teoría musical era relativa. Son proporciones y estructuras de intervalos, no alturas fijas. O sea, la nota inicial de un canto puede ser cualquiera y se la llama en función de la relación que tiene con las otras, no en función de una altura fija como es el sistema que tenemos nosotros. Exactamente. Siempre en la música medieval todo es relativo. Todo es relativo a la nota siguiente. No hay no hay sistemas absolutos de ubicación tonal. Bien, muchas gracias. Bueno,
si les parece, pasamos a lo próximo. Sí, sí, sí. Volvemos a compartir. Bueno, ya hemos visto más o menos una pequeña historia gráfica de 2 melodías breves, y vemos cómo atraviesan toda la Edad Media. Ahora, vamos a ver algo relativamente interesante, que es cómo se lee un libro litúrgico medieval en notación adiastématica. Pues yo les dije que estas formas de escritura determinan la organización de los libros, o de cierta clase de libros. ¿Va? Para eso vamos a tomar uno de los tonarios, así se llamaban esta clase de libros, un folio de un tonario muy antiguo, que es del siglo IX, cerca del 890, está en Metz, en la Mediateca, es el manuscrito 351, y fíjense ustedes lo que dice. Antífona, authenticus protus, seculorum amen, definitio 1, o definitio prima, nonam noeane. Y acá una lista que parece una playlist de temas. Bueno, esta lista, esta playlist, digamos, son antífonas, es decir, pequeñas melodías que enmarcan la recitación de los salmos para diferentes oficios. Este es el incipit, el texto de esas antífonas. Y aquí están listadas todas las antífonas que corresponden a el primer tono o modo, que se llama protus authenticus. El protus authenticus era uno de los 8 modos que existían en esta época y que siguieron existiendo hasta después de la Edad Media, y que, digamos, para decirlo mal y pronto, para que ustedes se lo puedan imaginar rápido, imagínense una escala de re tocando todas las teclas blancas del piano. En la Edad Media no veían a los tonos o modos como escalas, sino como repertorios de fórmulas o de costumbres, digamos, melódicas. Y esto que dice definitio prima, o definición primera, o definición del primer modo, que es el protus auténtico, es nonam noeane. ¿Qué significa nonam noeane? Nada. No tiene significación. No significa nada en ningún idioma, ni latín ni griego. Estos son sílabas exclamativas con las cuales se cantaban en la liturgia bizantina una serie de fórmulas que eran un compendio del modo. ¿Se entiende? Sí. Es como si nosotros cantáramos Yupi con una pequeña melodía que nos sirve para recordar determinada tonalidad. Entonces, cada uno de los 8 modos tiene su fórmula de definición y su combinación de sílabas. Por ejemplo, la de otro tono, no me acuerdo cuál era, es noeagis. Esto lo sabemos porque el monje Ubaldo, que escribió un tratado muy, muy conocido en la época, dice que le preguntó a un monje griego qué quería decir todo eso. Y él le dijo, el monje griego le dijo que no significaba nada, que eran simplemente noeagis, eran simplemente exclamaciones de alegría, exclamaciones de júbilo, pero que cada una de ellas identificaba a un modo. Ahora vamos a ver cómo suena una de estas fórmulas, pero en principio, fíjense lo siguiente, me pone antífonas del primer modo, o del primer tono, la definición
del modo es noean, noeane, y estas son todas las que corresponden, todas estas antífonas están en el primer modo. ¿Por qué me da la definición del primer modo? Para que yo me la acuerde, para que yo la cante antes de recordar cada una de estas antífonas. Supongamos que yo tengo que cantar en un oficio determinada antífona antes de determinado salmo, y no la recuerdo muy bien. Entonces, voy a buscarla y me encuentro que, es una antífona del primer modo, no sé, Angelum nuntiavit, Angelus Domini nuntiavit. Me la acuerdo, pero no demasiado. Es una antífona del primer modo. Canto nonan noeane, y eso ya me sitúa en el color sonoro del modo, y de esa forma me resulta más fácil recordarla. Ya me acuerdo cuál es. Sí, esa melodía es así. Ta, 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 ta. Esto es una asociación de antífonas para diferentes oficios en diferentes fechas, para distintas funciones, pero unificadas por el hecho de que pertenecen todas al mismo modo. Agrupar antífonas diferentes del mismo modo me ayuda a recordarlas mejor. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro de todo esto. ¿Se entiende esto? Fíjense que esto no tiene ni siquiera notación. No hay notación ni siquiera neumática. Acá la ayuda de memoria no es la notación, sino es el acto de recordar cómo suena el primer modo antes de empezar a recordar cualquiera de estas antífonas. Por ejemplo, nonan noeane, sabemos que sonaba así. Eso es el primer modo. Esto es una pequeña fórmula melódica que compendia el color del modo. Entonces, por ejemplo, tenemos la antífona Ecce nomen Domini, que no me acuerdo para qué es, pero fíjense que ha llegado hasta nosotros, hasta las últimas ediciones del canto gregoriano, de 1960, y suena así. Y también en este conjunto está la antífona ante quam conveniren, que tampoco me acuerdo para qué festividad es, pero que también lo que sí sé es que está en el primer modo. Ven que ambas antífonas tienen un final muy parecido y tienen un cierto parentesco de color sonoro, al igual que esto. En esa época eran mucho más sensibles a estas cuestiones y realmente entonar esto antes de recordar esta antífona realmente ayudaba a recordarla mejor. Es como ponerse ponerse en onda, digamos, con el noan noeane. Vamos a ver acá un ejemplo un poquito más complejo, porque este tonario ya tiene una notación neumática, diastemática, de tipo aquitano. Este es un manuscrito del siglo XI,
el gradual albiense, del sur de Francia, es el latino 776. Y fíjense lo siguiente. Acá me da, donde estoy marcando, me da la fórmula abreviada del quinto modo, que se llamaba tritus auténtico. Y que suena así. Eso es lo característico del quinto modo. Estas fórmulas que vienen de la liturgia bizantina es un testimonio de los contactos que hubo en la época carolingia y vaya a saber de cuándo, entre la liturgia del Imperio Bizantino y la liturgia latina. Estas cosas, el sistema de los 8 modos fue importado del octoecos bizantino. Entonces, tenemos la formulita del quinto tono. Acá, al lado del noeoeane, que ven que es distinto, las sílabas son distintas. Hay una cosa que dice, Gloria Patri et Filii Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amén. Esto es la doxología, es la fórmula final que se recitaba al final de cada salmo. Y acá lo que me da es la fórmula del quinto modo de recitación salmódica. Sicut erat in principio, ven que la fórmula de recitación tiene también esto. Pa, pa, pam. Pa, 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 pam. Eso es quinto modo. Entonces, acá me va a citar el incipit de todos los introitos que están en el quinto modo, o en el quinto tono. Loquebar, circumdederum, domina, refugium, verba mea, son todos ofertorios, es decir, partes de la misa, que están en el quinto modo. Ahora, si yo canto la fórmula de recitación abreviada, y la fórmula de recitación salmódica, digamos, lo hago para que se entienda mejor. Entonces, ¿ven cómo se lee esto? Esto es un tonario, es decir, una agrupación de piezas musicales de la liturgia en función del tono o del modo. Y es una ayuda a memoria. El examen de los manuscritos nos permite apreciar que muchos libros litúrgicos de esta época, entre el siglo XI y XII, están organizados como dispositivos de ayuda a la memoria. Como acabamos de ver, en un gradual o en un antifonario, las melodías a veces se agrupan por tipo y familia tonal, de manera que sea más fácil recordarlas con exactitud. No tenemos que olvidar que la transmisión de la música en esta época es oral y continuará siéndolo durante varios siglos más. Esperen que salgo de acá, así los veo. ¿Se entendió esto? Sí. Ven que la forma de notación determina la forma de organización del libro. Hay libros que están organizados en función de la ocasión litúrgica y libros que están hechos para recordar cómo se canta. Eso es lo que diferencia un tonario de un misal, por ejemplo. En el misal yo puedo tener las piezas anotadas en forma adiastemática,
pero en función del orden de la misa o del oficio, o de la fecha que corresponde. Y puedo tenerlas también agrupadas en forma de tonario. Por si tengo problemas para recordar, voy al tonario y me fijo, pero esta melodía, ¿en qué tono está? Además, saber en qué tono está la melodía me ayuda a determinar cuál es su nota final. Yo sé que las antífonas del primer modo van a terminar todas con... Porque esa es la propiedad del primer modo. El hecho de tener el semitono por encima de la nota final de la melodía. O sea, tono, semitono. Eso es lo que hace que el primer modo sea el primer modo. Entonces, cantar formulitas que me ayudan a recordar o meterme en el mood, me ayuda también a recordar. Y ese es el significado de esas famosas sílabas que uno a veces ha visto en tonarios o en noean, neani, noeagis. Bueno, son sílabas que no significan nada. Son sílabas mediante las cuales se transmite oralmente una melodía que todo el mundo conocía. Todos conocían esas melodías. Entonces, ven cómo estamos acá a medio camino entre la oralidad y la escritura. Esto no es una cultura enteramente escrita, pero tampoco es una cultura enteramente oral. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que, digamos, con estas cosas trato de no ir muy rápido. Porque a veces puede ser medio... Y les prometo que voy a tratar de cantar lo menos posible de acá. Cantas lindo. Prometo hacer todo lo posible para cantar lo mínimo indispensable. No, por favor. Comparto, No, es lindo. bueno, Es lindo. Es lindo, suena hermoso. Suena hermoso. Mejor que el MIDI. Mucho mejor el archivo MIDI. Bueno. A ver, compartimos pantalla. Seguimos entonces. Vamos al próximo. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Ya vimos todo esto. Pero ven que esto también es una charla sobre cuestiones gráficas. Esto es algo visual. No es enteramente musical. Acá estamos hablando de organización dentro del espacio del folio. Si canendo senties quo modo, que es lo que le da título a la charla, escrituras musicales teórico-didácticas entre los siglos IX y XII. Esto que vemos acá es una descriptio, o ejemplo, de uno de los tratados más famosos de la Edad Media, uno de los tratados musicales más famosos, que se llama Musica Enchiriadis, que fue escrito alrededor del 850. Esto que estamos viendo es un manuscrito de los siglos X o XI. Se copió mucho durante la Edad Media este tratado, y Escólica Enchiriadis, que es el tratado que lo acompaña. Esto es un ejemplo de polifonía, es decir, de dos melodías diferentes que suenan al mismo tiempo. En concreto, es una descriptio de lo que se llama organum paralelo o diafonía a la cuarta. ¿Ven que acá dice PNC ORG? Esta es la vox principalis, la voz principal, que es parte de un canto litúrgico. La voz que está abajo, la vox organalis, es un acompañamiento que se hace nota por nota a la cuarta inferior. Tu patris sempiternus et filius. Entonces, vamos a ver una cosa.
Vamos a ver cómo suena este ejemplo. ¿Cómo lo ha notado? Fíjense qué notable. Cada una de estas letritas que ven acá, que en realidad son signos que provienen de la gramática, identifica una relación de tono o semitono con la nota de abajo. Ven que acá lo puso S, T, 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 S, T, T. ¿Verdad? Esto quiere decir que entre tú y pa, acá en la voz que está anotada como negra, hay un semitono y un tono. ¿Ven? Porque acá tenemos un semitono y un tono. ¿Está? Sí. Y lo mismo, esto es como si fuera, es ya diastemático, lo que pasa es que no puso las líneas. Cada letrita identifica una nota en particular. ¿Ves? Pa, er, fi están sobre esta nota, que se denomina tritus. Tu y atris sempitenus están en esta nota que se llama protus. Esta es una notación que desarrolló el redactor anónimo de este tratado, y que después fue copiado por algún que otro teórico, como Ubaldo, pero que es un poquito posterior. Y es un ingenioso mecanismo para explicar cómo se hace polifonía. Ya no puedo, yo si soy un tratadista, yo no puedo explicar cómo se hace polifonía utilizando la notación neumática diastemática, que estaba empezando a aparecer hacia esta época, hacia el 850, o por lo menos los testimonios más antiguos son también de esta época. Esa es una notación que no me sirve en absoluto, justamente. No me sirve que yo tengo que enseñar exactamente dónde están localizados los tonos y los semitonos. Porque si no, no puedo explicarte la estructura interválica de la cual consiste, en la cual consiste la relación polifónica, ¿verdad? Entonces, se crean notaciones ad hoc destinadas a lo didáctico, o a lo teórico y didáctico. El problema de estas notaciones es que no se podían utilizar para preservar el repertorio, porque consumían mucho espacio. Imagínense tener que anotar de esta forma todos los cantos de la liturgia. El imperativo era también ahorrar pergamino. Y esto consume mucho pergamino para que se haga de una manera que se pueda entender. Y además no era necesario porque la transmisión del repertorio litúrgico y no litúrgico continuaba siendo oral. Lo normal era eso. Vamos a escuchar cómo suena este ejemplo. ¿No escuchan algo raro? A ver. Vamos a escucharlo de vuelta. ¿Es que la penúltima nota suena medio rarita? Yo la alargué a propósito, para que se escuche lo mal que suena. Fíjense en li, en la sílaba li, tu patris sempiternus et filius. Estas dos notas están en relación de tritono, es decir, es un tipo de intervalo que contiene 3 tonos. En este caso sería si bemol, do, un tono, do, re, un tono, re, mi, un tono. ¿Ven?
Y el mismo esto se puede ver acá. De acá a acá hay un tono. De acá a acá hay un tono y de acá a acá hay otro tono. Este era un intervalo mal considerado en la época y hoy también. Siempre fue mal considerado la cuarta de tritono. Suena muy mal. Sonaba mal en esa época y nos suena mal incluso hasta nosotros. Este es el famoso intervalo que en alguna época muy posterior fue llamado Diablo sin música. Pero lo que podemos escuchar es que suena mal. Y lo más gracioso es que en esta sección, en el capítulo 13 de Música en Kyriade, el tratadista está explicando por qué hay que evitar ese intervalo. Y está dando aquí un ejemplo de cómo evitarlo. El copista de los ejemplos, que no siempre era el copista del texto, a veces eran copistas diferentes, metió la pata, esto es un error. Este ejemplo está mal copiado. Probablemente este manuscrito, el latino 7212, de la Biblioteca Nacional de Francia, era copia de otro manuscrito que digamos, había transmitido ese error. Entonces, ese error se multiplica. Se transmite, digamos, genéticamente a la próxima generación. Pero, evidentemente, esto está mal. Justamente lo que está explicando el tratadista es cómo hacer para, en un movimiento polifónico paralelo, evitar la cuarta de tritono, en una diafonía a la cuarta. Y este señor, el copista, va y hace exactamente lo que el tratadista dice que no se haga. ¿Ven cuando les dije que lo gráfico acá se transforma también en materia filológica? Porque lo que ocurre es que esto está ubicado en la altura errónea. Este li debería estar ubicado acá, al lado de fi, y formar una tercera para evitar el tritono. Ahora lo vamos a ver en otro ejemplo que sí está bien copiado. Entonces, fíjense que gráficamente el copista de este ejercicio puso la estructura, ¿no?, de las notas dacianas, que es como se llaman estos signos, como lo ha revestido gráficamente con la forma de una columna, como de un fundamento. Esto es lo que diferencia al cantor, lo que diferencia al musicus del simple cantor. Es decir, el músico que sabe lo que hace, y no como decía Guido, el que canta y no sabe lo que canta, es una bestia, definitur bestia. Bueno, este es la columna o el fundamento que nos salva de no saber lo que estamos cantando. En este caso no lo salvó al copista de no saber lo que estaba copiando. Pero bueno, vamos a ver la misma descriptio en otro manuscrito, que es un códice de la Biblioteca Universitaria de Heidelberg, el códice 9, y ven que no es gráficamente tan lindo o tan primoroso como el ejemplo anterior, pero este códice tiene la virtud de mostrar realmente bien cómo se copia este ejercicio. Vamos a escucharlo. Esto está bien porque acá lo que se muestra es que no se puede hacer en la diafonía a la cuarta, no se puede seguir paralelamente a la voz principal, siempre en cuartas. En algún momento hay que hacer otro tipo de intervalo, porque si no uno se choca con la cuarta de tritono. Y esto es precisamente lo que quería ejemplificar el tratadista. Y a lo cual el otro ejercicio no le hizo caso. En el otro ejemplo,
el fi está ubicado acá. Entonces, vemos como dos descriptios de la misma descriptio aparece gráficamente de manera distinta en dos y en más manuscritos diferentes, ¿verdad? Pero digamos, no es un error cualquiera. Esto contradice exactamente lo que está diciendo el tratadista. O sea, quien copió esto no tenía la menor idea de lo que está diciendo el texto. Y de hecho, en el latín 7212, los ejemplos están pésimamente mal copiados. Fueron copiados evidentemente por alguien que no entendía lo que el tratadista se proponía, porque, por ejemplo, tiene muchos errores en la coordinación de las sílabas, por ejemplo. A veces combina paralelamente sílabas diferentes. Es como que el copista no entendió lo que quería hacer el tratadista. Y hay ejemplos que están incompletos justamente porque el copista de los ejemplos parece no entender lo que tiene que copiar. En cambio acá tenemos un copista que probablemente o seguramente estaba copiando de otra tradición manuscrita que traía este ejemplo bien. Acá es muy fácil darse cuenta cuando un ejemplo está bien, o en este caso, está muy claro que este ejemplo está bien, por contexto. Porque lo que está diciendo el tratadista es que precisamente hay que hacer esto. Hay que quebrar el paralelismo de los intervalos. ¿Ven? Vamos a escuchar cómo suena uno y cómo suena el otro ahí mismo en el punto. Este es el que está mal, el latino 7212. Y después sigue el que está bien, el de Heidelberg. Por eso, yo a esta diapositiva la llamo los pesados zapatos de Hans Schmidt. A fines de los años 70, Hans Schmidt hizo la primera edición crítica de Música Discólica en Kyriadis. Para eso cruzó la cuarentena de manuscritos que existen, diferentes, que se han conservado, de Música Discólica en Kyriadis, los cruzó, hizo todo un trabajo filológico, que era la primera vez que se hacía para este tratado. La publicó en 1981. Vemos que obviamente Schmidt tomó para este ejemplo la lección correcta, que es esta. Falta una parte, yo acá puse una parte de la página, de la página 38, en donde hay unas líneas más de texto, pero hay 9 líneas de texto y un ejemplo. Y fíjense lo que es el aparato crítico. Es monstruoso, porque Schmidt no solamente consigna las variaciones textuales de manuscrito a manuscrito, sino también las variaciones gráficas y conceptuales de los ejemplos o descripciones. Lo gráfico se vuelve texto editable. Fíjense que él acá describe cómo está en un manuscrito, cómo está en otro. O sea, describe todas las variantes que hay de manuscrito a manuscrito. Y de todas esas, él toma la que a él le parece que es la más correcta. Pero ven como lo gráfico ya comienza a ser materia filológica. Es un trabajo tremendo, porque por algo, bueno, en la primera edición de esto se hizo en 1981, después nunca más se hizo otra edición. Es realmente un trabajo bastante complicado, porque hay muchos manuscritos, hay mucha variación gráfica entre los ejemplos, y no siempre es fácil determinar cuál es el más correcto. Ahora lo vamos a ver. En este caso sí, es clarísimo.
Esto también es de Música en Kyriadis, el capítulo 17. Esto es una secuencia, es decir, es una parte de la Aleluya de la Misa, que generalmente tiene un texto de poesía latina medieval ya con rima, Rex Kelly Domine Maris Undisoni Titanis Nitidis Quali Soli. Esto no es la poesía tardoantigua de los himnos de San Ambrosio, esto es ya poesía bien medieval. Pero acá hay un ejemplo un poquito más largo de cómo se hace una secuencia polifónica, con el sistema que yo ya les he explicado. Esta nota, entre esta nota y esta nota hay un semitono, entre esta hay un tono, acá hay un tono. Yo puedo localizar el semitono, entonces sé cómo suena esto. Y le puedo enseñar al alumno cuál es la relación que hay exacta, la relación interválica de voz a voz, y cómo eso progresa en el tiempo. Es casi un diagrama cartesiano, si uno se lo pone a ver. Es la variable altura tonal, la variable tiempo. Vamos a ver cómo suena esto. Y fíjense, porque acá dice, ad hanc descriptionem canendo facile. Al cantar esta descripción, entenderás fácilmente tal o cual concepto. Hay una especie de, que es muy interesante dentro de la didáctica de estos tratados, que es que el tratado casi obliga al alumno a cantar esto. Si lo cantás lo vas a entender el concepto. Cantando este ejemplo vas a entender por qué el tritus no se tiene que mezclar con el tetrardus, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Y por eso era el título de esta charla, que era Sic canendo senties quomodo. Cantando de esta forma, entenderás de qué manera este asunto de las escrituras didácticas tienen un componente performativo. Es decir, no solamente explican, sino que explican a través de la práctica. Como si dijéramos, solamente si cantás esto que está acá, vas a poder entender el concepto. Esta es la segunda frase de esta pequeña secuencia. Y yo marqué con flechas rojas porque aquí hay otra variante que en este caso no es un error, es una forma alternativa. Lo que yo estoy marcando acá en la transcripción es la versión de Hans Schmidt. Él la tomó de determinados manuscritos. ¿Ven acá donde está marcada la flecha? En la palabra de modulis, de humiles famuli modulis. Acá me figura un intervalo que es una tercera. Pero en el ejemplo, y fíjense que este es un manuscrito muy antiguo, de la Biblioteca Municipal de Valenciennes, el manuscrito 337, que es del siglo X, es el manuscrito, creo que ese es el más antiguo que sobrevive de Música en Kyriadis. Y acá trae una quinta. O sea, un intervalo diferente. Lo que ustedes escucharon acá es una tercera, y es lo que trae la edición de Schmidt.
en la sílaba du de modulis y en la sílaba ri de variis, en la parte de abajo. Esto es una repetición de esto. Pero en du y en ri, lo que tenemos acá es una quinta, que no suena mal. Es una forma alternativa, suena también muy bien. Pero Schmidt prefirió esta lección, la de tercera, porque es más coherente con lo que está diciendo el tratadista, o por lo menos con lo que se hace en la época, que es tratar de mantener, cuando no se puede seguir el paralelismo, porque uno se choca con las cuartas de tritono, lo mejor es dejar esta nota donde está todo el tiempo posible, y retomar cuando recién se pueden hacer de manera segura cuartas. La idea original de este tipo de órgano era acompañar con un solo tipo de intervalo. Si hacemos cuarta, hacemos cuarta. Cuando no podemos hacer cuarta, porque nos topamos con una cuarta de tritono, hay que dejar la voz organalis, quieta en la misma nota todo lo que se pueda. Y retomar en algún momento en que podamos continuar con el paralelismo. Acá, el copista de este ejercicio, no sé si esto estaría así probablemente en el original, o porque este es el manuscrito más antiguo que ha quedado. Eligió hacer una quinta acá, que suena muy bien, suena bastante bien. Pero por alguna razón, no sé exactamente por cuál, porque no lo explica, Schmidt toma esta lección de otros manuscritos. Prefiere esta lección. Pero ven cuando les digo que lo gráfico ya se empieza a volver materia filológica. No es solamente lo musical, también es lo gráfico. Hay formas de disponer gráficamente que son más correctas que otras. Y acá tenemos otra forma de escritura didáctica, que esto es del famoso tratado Micrologus de Guido d'Arezzo, que es del siglo XI, el tratado, y este es un manuscrito de, si no me equivoco, es del siglo XII. Es un manuscrito del siglo XII. Acá lo que tenemos es notación alfabética. Acá, acá y acá. Este es el texto del ejemplo. ¿Viste? Vieron que dice dictae autem diafonie hoc est exemplum. De esta diafonía, aquí está el ejemplo. Acá están las tres voces. La vox principalis es la que está en el centro. La que empieza con fa. Esta es notación alfabética, porque ya en esa época ya estaba corriendo la denominación de las notas por el alfabeto. F es fa, C es do, etc. E es mi. Entonces, la vox principalis es la del centro. Este es el canto gregoriano. Las otras dos voces, la colorada y la verde, son voces organales. En realidad, esto es un órganum a la cuarta inferior, solo que esta voz se duplica a la octava superior. Y entonces queda órganum a la cuarta inferior, pero para arriba queda órganum a la quinta. Entonces, una especie de doble órganum. Vamos a ver cómo suena. Esto es típico de la polifonía de la época. Seguir una melodía en movimiento paralelo, o por lo menos todo lo que se pueda, para no encontrarse con intervalos prohibidos. Y es un adorno. La polifonía siempre es una ornamentación de un canto gregoriano conocido, una melodía litúrgica previamente conocida. Yo las voces organales puedo modificarlas
o crearlas como yo quiera, pero esto no lo puedo tocar nunca. Esto no se puede modificar. La vox principalis es parte de la tradición, es sagrado. Eso no se puede tocar. Siempre son las voces organales. Cuando hay que acomodar algo, siempre hay que cambiar de las voces organales, nunca de la principal. Porque esto y esto son adornos de esto. Y una posición totalmente subordinada. Y ahora vamos a ver la última sección de esta charla que se llama Cosas desubicadas. Pero antes voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? No. Pueden hacer las preguntas que quieran, ¿eh? No hay mayor problema. Bueno, continuamos adelante entonces. Sí. Sí, porque ya tenemos poco tiempo. Comparto. Ahí estamos. Habíamos llegado hasta acá. Bueno, cosas desubicadas que contradicen formas, historias y funciones. Los manuscritos nos permiten observar prácticas musicales cotidianas, alejadas a veces de lo que la historia de la música señala como costumbres, innovaciones e incluso estándares de época. También permiten observar funciones marginales, no ya de la música en sí, sino de los signos mediante los cuales se la representa. Ahora vamos a ver esto que es bastante interesante. Polifonía vieja. Este es un folio del antifonario Burns, que está en el Boston College. Es un antifonario franciscano del siglo XIV y lo que estamos viendo es una secuencia, él y Solen imitantes, para, no me acuerdo para qué ocasión litúrgica, pero vemos que acá arriba, ven que acá hay una melodía y acá arriba hay otra melodía paralela. Es decir, esto es polifónico. Por lo menos este primer tetragrama tiene polifonía. Y vemos que es una polifonía que sigue casi paralelamente, nota contra nota, la voz organal, que en este caso la vox organalis está arriba, no abajo. Abajo está la melodía gregoriana original, la melodía litúrgica original. Esto de arriba es un adorno polifónico. Y vemos que sigue de manera paralela y nota contra nota a la voz de abajo. Para el siglo XIV esto ya era muy viejo. Piensen que en el siglo XIV ya hemos pasado por los órganos de Leonino y Perotino, en el siglo XIII, los grandes motetes, la misa de Maillot, de Guillaume de Maillot, formas de polifonía muy complejas, los motetes isorrítmicos. Sin embargo, acá, en este antifonario franciscano, encontramos un tipo de polifonía que es más propio del siglo IX, X, XI. Probablemente porque uno podría decir, esto se copió de un manuscrito anterior, esto es copia este antifonario es copia de un libro anterior. Pero si se copió de esta forma, quiere decir que este tipo de polifonía en el siglo XIV todavía se ejecutaba. Y esto es algo que no es tan evidente porque no puede resultar sorpresivo si uno ve la historia de la música como prácticas cada vez más complejas que se sustituyen o se anulan unas a otras, o son reemplazadas. No, en el devenir cotidiano del oficio monástico, estas formas de polifonía se practicaban y se van a seguir practicando hasta el siglo XVII, por lo menos. Y es más, se van a practicar de manera improvisada. A veces esta voz no va a estar escrita, sino que va a ser improvisada por un cantante experto.
Vamos a ver cómo suena esto. Primero vamos a escuchar la melodía original, que es la que está abajo. Esperen cuando recupere el puntero. La perfecta melodía en el primer modo, que con el adorno polifónico de la voz de arriba suena así. Ay, se me va el puntero. ¿Ven que esto suena casi como la polifonía de ejemplo de música en Kyriadis? Una forma muy sencilla de polifonía, ya estaba totalmente, digamos, fuera de moda en la época, pero que se seguía cantando, y se siguió cantando hasta mucho tiempo después. Lo que pasa es que esto no va a figurar en ningún libro de historia de la música. Va a figurar solamente en un manuscrito, y solamente cuando vemos un manuscrito nos damos cuenta que esto existe. Y, digamos, cuán lejos está la práctica cotidiana, el día a día de la música medieval, de lo que a veces a uno le enseñan en los manuales o en los grandes relatos de la historia de la música. Y por último, vamos a ver música para finalizar un libro. Esto que vemos acá es el folio final de Moralia en Job, que son los comentarios morales sobre el libro de Job, libro bíblico de Job, de San Gregorio Magno, Papa. Es un manuscrito del siglo XII. Es un libro de comentarios morales sobre el libro bíblico de Job. A vuelta de folio, en el 221 vuelta, encontramos la rúbrica del copista que dice: Explicit liber 35, termina el libro 35, termina el libro de los comentarios morales de San Gregorio Papa sobre el libro de Job. Y abajo, una pieza polifónica, en notación neumática diastemática, estos son dos voces. Estas rayitas verticales que vemos no son barras de compás, como uno puede, sino eran rayas que se ponían para que se sepa qué notas tienen que coincidir. Es una guía de alineación. ¿Qué dice Benedicamus Domino? La fórmula explicit liber tal cosa, Benedicamus Domino Deo gratias, era muy común al terminar la copia de un libro. Aquí termina el libro, tal. Bendigamos al Señor, a Dios gracias. Pero acá le ponen música. No, probablemente no es el mismo copista que escribió lo que está en rojo. Probablemente es un añadido posterior. Pero está claro que este Benedicamus Domino forma parte de la fórmula de finalización del libro. Porque se utilizaban estas palabras para terminar un libro. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que quiso hacer quien añadió esta pequeña pieza polifónica con un Benedicamus Domino? Porque Benedicamus Domino Deo gratias también es una forma conclusiva del oficio, y en esas ocasiones tiene una larga tradición de puesta en música, aunque nunca como explícit de un libro. ¿Qué se propuso este copista?
Primero vamos a escucharlo. Yo hice una transcripción de esto. Esto es una fuente que yo sepa no está transcripta. Nunca se transcribió, que yo conozca. Digo que la transcripción es mía, pero no por una cuestión de paridad, sino porque me hago cargo de sus posibles errores. ¿Lo escuchamos? Yo creo que quien copió esto al final, como conclusión de un libro bastante famoso durante la Edad Media, de un personaje muy celebrado, lo que quería hacer, no conozco muchos casos de esto, pero creo que quien quería hacer, quien hizo este añadido, lo que quería era significar la importancia del libro. Es decir, tomó de la notación musical, que en los casos de los Benedicamus Domino puestos en polifonía, generalmente se hacían en oficios o en misas muy importantes, lo que quiso fue tomar esto como símbolo de ornato, como símbolo de dignidad. Es decir, que aquí la música no está representando música, está representando lo que la música significa. Es una forma de significación diferente, porque quien copió esto no esperaba que el lector del libro se ponga a cantar esto, pero sí que entendiera lo importante que resulta este libro, lo digno de pompa y circunstancia que es este libro. Porque esto, adornar polifónicamente un Benedicamus Domino, Deo gratias, era lo que se hacía en las misas y en los oficios súper importantes. Así que tenemos música empleada como explicit de un libro. Y también es una buena forma de terminar esta charla, diciendo Deo gratias, menos mal, porque este señor hace hora que no para de hablar. Y felices 200 años de la UBA, que hoy se cumplen. Sí. Un saludo para todos. Bueno. Pablo, te hago una pregunta. Con respecto al último ejemplo de Morelia en Job, ¿sabés dónde fue realizado el libro? El manuscrito perdón, déjame ver un minuto. Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque en realidad en los libros no musicales, es decir, en los manuscritos religiosos en general de la Edad Media que vemos, los que terminan con una, digamos, con una explicación diciendo quiénes son los autores y dando todos los datos, se terminó de escribir, lo escribió fulano o fulano y mengano en tal monasterio, en tal año, y eso aparece en los códices de la península ibérica, ¿no? Por eso me llamó la atención, si por casualidad no venía de por ahí. No, esto es un códice, no sé exactamente la proveniencia del códice, sé que está en la biblioteca universitaria de Heidelberg, que es un códice del siglo XII. Lo que pasa es que la fórmula de explicit Benedicamus, aquí termina el libro tal, Benedicamus Domino Deo gratias, era muy común en muchos libros de la época en toda Europa. Y continuó siéndolo hasta el siglo XV, por lo menos. Ahora, lo notable es que utilizaran escritura musical para poner el Benedicamus Domino Deo gratias, aprovechando que se trataba también de la fórmula final del oficio cantado,
y de algunas misas particulares, y ese cruce, yo creo que tenía la función o la intención de connotar la solemnidad que significaba la polifonía para transmitírsela al libro. O sea, esa es música que no está ahí para ser cantada, sino para que sirva de signo de otra cosa. Lo cual no he encontrado muchos ejemplos de eso. Pues son formas de significación diferentes. Claro. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. No sé si habrá alguna otra pregunta. A mí me pareció sumamente interesante. Voy a decir la verdad porque no me gusta la música, pero no es. Sí, yo no sé sé música. si me escuchas. Soy Diana Meda. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos, Diana. Adelante. Perdimos a Diana. Se cortó la conexión. A ver si ahora viene. Te decía que yo no sé música, pero la disfruto. Es decir, solamente como oyente que no conoce nada, solamente por el placer de escucharla. Y me pareció sumamente interesante. Además, esta manera de presentar la música en relación con lo gráfico. Porque en general siempre hablamos de música, pero no hablamos de lo gráfico. Y a nosotros nos pasa que cuando vemos un códice, no sé, pienso en las cantigas y que uno le dice, generalmente uno lo ve y dice, bueno, le dice a los alumnos, bueno, está la parte de la representación icónica, pero también hay una parte musical. Y nosotros decimos ahí y nunca prestamos atención en la parte gráfica de esa plasmación de la música. Eso me pareció sumamente interesante. Algo que no pasa de largo, es decir, como que, bueno, eso es música y ya está, pero no lo gráfico. Por eso te digo, para mí es sumamente interesante la charla. Así que te la agradezco profundamente. No, por favor, espero que les haya resultado interesante y no pesada. No. Pero bueno, la idea es que uno no tenga que saber, saber música, en este caso, el objetivo de la charla era no estudiar música medieval, sino estudiar esos campos de cruce entre lo gráfico y lo específicamente musical y ver cómo y por qué se producen esos cambios. Ahí está Diana Avellaneda de vuelta, que se le cortó la conexión. ¿Nos escuchas? Diana, adelante. Ahí está. Sí, yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? No puedo verlos. Perdón, no. Ahí sí. Sí. Puedes saludar. Te vemos y te escuchamos. Gracias. Estupendo todo. Igual con el tema de los trovadores, pero sí, reitero mis felicitaciones y mis disculpas por tanto problema técnico. Por favor. Para nada. Se escuchó la pregunta, ¿verdad? No se escuchó. No estamos esperando. No te escuchamos la pregunta. Yo lo que les propongo, si no se escucha la pregunta, si quiere escribirla por el chat y la leemos. Claro. No sé si nos escucha, Rocío. Diana, ¿nos escuchás? Si escribís la pregunta por el chat. No puedo escribir, no puedo ver, solo escucho. Bueno. Y me parece que de manera atrasada. A ver, intenta hacer la pregunta, a ver si te escuchamos. No importa.
No, no te escuchamos, te escuchamos. No importa, sigan ustedes, yo me comunico Bueno, lamentablemente. después por teléfono con la profesora Adriana Martínez. Era una Cualquier duda cosa, Diana, sobre si perdóname. funcionaba igual con los trovadores, todo el tema de la escritura musical, cuando era cantado. Sí, esto funcionaba más o menos, espero que me estés escuchando. Esto funcionaba más o menos de manera parecida para los repertorios no litúrgicos. Hay escritura de canciones de trovadores en notación diastemática y después en notación diastemática, pero sí, básicamente más o menos el mismo mecanismo. Lo que pasa es que las canciones de trovadores y los repertorios no litúrgicos generalmente dependían muchísimo más de la transmisión oral, porque no existía el imperativo en la música de los trovadores, que sí existía en la música religiosa, por lo menos de la época carolingia, de unificar el repertorio, de normalizar y homogeneizar el repertorio. Entonces, con el tiempo, muchas melodías de trovadores se fueron escribiendo incluso en notación adiastemática y después en notación diastemática. Pero, porque eran las únicas formas de notación que existían. Pero sí, básicamente se le puede aplicar el mismo, con diferencias, pero se le puede aplicar más o menos el mismo esquema. Pablo, ¿qué tal? María Laura Montemurro te habla. Sí. Sí, con respecto a esto que acabas de aclarar, ¿eso quiere decir entonces que cuando se interpreta actualmente la música no litúrgica, la interpretación es más libre y la música litúrgica entonces es más fiel a lo que era originalmente? Yo no iría tan lejos. Hay muchas cosas que no sabemos. A ver, de la música de los trovadores, por ejemplo, sabemos que hay un número limitado de melodías que muchas menos que de las melodías de la música litúrgica. Muchas veces hay más textos que melodías, si no me equivoco, y muchas veces se adaptan, los intérpretes modernos lo que hacen es adaptar textos a melodías, diferentes textos a la misma melodía, hay como una especie de intercambiabilidad. Pero en realidad, lo que pasa es que el repertorio litúrgico es enorme, es muy grande, porque tenía una funcionalidad muy concreta. Pero en realidad no sabemos mucho más sobre cómo se cantaba esto. Lo que podemos saber de la música litúrgica es que la estructura interválica de las melodías sí la podemos recuperar hoy. Ahora, por ejemplo, con respecto al ritmo no sabemos mucho. Nosotros suponemos un tipo de ejecución rítmica no métrica, qué sé yo, pero no sabemos si efectivamente se cantaba así. Y respecto a la música de los trovadores, bueno, se copió menos que el repertorio, se puso por escrito menos que el repertorio litúrgico. Pero en el fondo es la misma incertidumbre. No tenemos nada excesivamente claro ahí. Está bien. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado. Y bueno, esperemos que estos encuentros tan lindos continúen y espero otra vez estar acá cuando ustedes quieran o cuando tengan ganas de invitarme. Yo feliz de la vida.
Bueno, nosotros te agradecemos. La verdad que fue un placer la charla. Y sí, seguramente vamos a, en la medida de las posibilidades, vamos a repetir la invitación. Hoy hubo un problema porque llegaron los links, ayer no llegaron y muchos habían llegado al spam. Así que para los que se pudieron conectar y que a su vez están en relación con otras personas que no se pudieron conectar, sepan que en el canal de YouTube de la cátedra va a estar la clase subida. La clase está grabada, la charla-clase, porque fue realmente una charla-clase realmente muy... Para mí fue como abrir la cabeza a una cantidad de cosas nuevas. Así que bueno, del que no la pudo escuchar esta charla de manera sincrónica, van a tener la posibilidad de escucharla a través del canal de la cátedra. Así que bueno, te agradezco, Pablo, a vos, te agradezco a toda la gente que se ha acercado, a todos aquellos que han respondido a esta convocatoria, y bueno, y esperemos que la podamos repetir en el futuro. Así que para todos ustedes, muchas gracias. Un gran saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos.